Marcelo Parrelia y hoy quiero comentarles un tema que me parece muy interesante porque estamos hablando sobre los talentos que nosotros podemos tener. Y Dios nos dio una parábola sobre los talentos. Y nos habla de esta forma en el libro de Mateo, versículo 25, verso 14 en adelante. Vamos a leer la parábola de los talentos. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y otros 5 talentos le dio, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Pero por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dárselo a quien tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta palabra nos trae una gran enseñanza, porque este hombre que se fue lejos es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dejó estos talentos para poner en práctica, para predicar su evangelio. Y quería hacer un comentario sobre cuánto sería un talento, porque en la época del Señor Jesús era plata o era oro. Entonces eran 60 kilos de plata y sería alrededor de $6.000, $6.600. Y el talento de oro sería a razón de $385.000. Amén. Entonces es mucho dinero para manejar. Que el Señor tiene una gran confianza, nos está mostrando que tiene confianza en nosotros. Él nos dejó poder, nos dejó autoridad. Y hay mucha gente hoy, en pleno siglo XXI, tiene miedo a las fuerzas espirituales. Hay creyentes que están jugando con las cosas de Dios, no toman en serio el mundo espiritual. Nosotros estamos en guerra, es una guerra espiritual, no es una lucha contra sangre ni carne, sino contra las potestades de Satanás. Y cuando nosotros ejercemos la autoridad de Dios, ejercemos el poder de Dios, ejercemos la palabra de Dios, y la ponemos con autoridad en práctica, suceden milagros, acontecen
cosas inacreditables, las personas quedan asombradas. Sí, vamos a leer esto en Efesios, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo, vamos a leer del 19, la armadura de Dios para nosotros. Él nos dio una armadura, como así tenían en la época los romanos, nos describe a nosotros que nosotros tenemos ese poder para luchar y para defendernos. Miren, en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en sus fuerzas poderosas, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestras cinturas en la verdad, vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies, con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda paciencia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así, de esta forma tenemos que obrar nosotros los cristianos en esta fe. Tenemos que tomar las armas de Dios. Y hay cosas que se tendrían que hablar más en la iglesia sobre el poder de Dios y sobre el poder de la oración y sobre cómo tenemos que trabajar en la oración. Por eso voy a hacer otros videos, si ustedes me escriben, para hablar sobre el poder de la oración, cómo atar a estas huestes de maldad. Como nos dice aquí en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad, que nos están atacando, te guste o no te guste. Mira, te voy a contar un testimonio y con esto vamos a terminar. Yo estaba trabajando en un supermercado y había gente que era del otro lado, del lado oscuro, y ellos no gustaban de mí, porque yo hablaba y predicaba el Evangelio, entonces me perseguían en el trabajo. Yo les decía que a los creyentes, había muchos creyentes que venían a hablar conmigo mientras yo estaba poniendo las latitas, las gaseosas, aquí se vende feijón, se vende el arroz. Estaba haciendo mi trabajo y venían los hermanos a hacer las compras y se quedaban hablando y querían escuchar de estas cosas espirituales, aquí en Brasil. Pero porque en la iglesia de ellos no les enseñaba, ellos experimentaban el poder de Dios, pero no sabían cómo poner en práctica. Entonces había gente que estaba trabajando del otro lado, del lado oscuro, y me decían brujería. Y un día escuché que dice, con este argentino no se puede hacer porque no es un creyente, vamos a decir así, tibio, no es un creyente que juega con las cosas de Dios, sino es un creyente verdadero. Yo escuché esas palabras y cuando yo pasé por al lado disimularon, pero yo escuché. Entonces hay creyentes que tienen miedo, que van a la iglesia los domingos, que van a la iglesia, dan sus ofertas, cantan al Señor, extienden sus manos al cielo, le piden a Dios misericordia, pero no
saben cómo poner en práctica el poder que Dios les dio, los talentos que Dios les dio. Entonces, hacen como este hombre que escondió el talento y dice, bueno, cuando venga Jesucristo, él es el que me tiene que defender, el que tiene que hacer las cosas. No, nos dio a nosotros para hacer a nosotros, hermano, hermana. Dios te dio a vos, te encomendó a vos y a mí a predicar la palabra. No que haga el pastor, yo le doy los diezmos, le doy la ofrenda, que haga el pastor, no. El llamado para todo creyente. Mirá lo que dice Marcos. Vamos a leer Marcos, la última página. Marcos 16:14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quién se apareció? Jesucristo. Estando ellos sentados en la mesa y le reprochó su incredulidad. No le hablaba a Jesús así, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿No están creyendo en que yo resucité? ¿Qué es lo que están haciendo, muchachos? No, él fue y le reprochó por su dureza de corazón. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Está viendo? Dice, porque no habían creído a los que le había visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyera y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Nadie puede tirar tu salvación, solamente vos, porque no crees, porque no querés poner en práctica. Por eso que fue echado, el último que tenía un talento fue echado afuera, que era el crujir de dientes. ¿Te das cuenta? Dios es amor, Dios es amor. Nosotros, yo no, pero quiero hablar en general, escogemos ir al infierno, porque no creemos la palabra de Dios, como le pasó a los apóstoles. Esto no es, no, pero se lo dio a los apóstoles, pastor, no es para mí. Mire lo que dice ahora. Estas señales seguirán a los que creen. Él no dijo a los apóstoles, él no dijo a los pastores, él no dijo a los hermanitos de la iglesia, él dice al que cree. Puede ser un centurión y creyó, y la señal le siguió porque el criado estaba sano. Cuando él fue, que dijo Jesús, vete, que tu criado está sano, vinieron a avisarle. Y él dijo, ¿a qué hora fue? Y él calculó el horario, era el horario que Jesús dio la palabra. ¿Por qué? Porque él era hombre de autoridad y le dijo a Jesucristo, yo soy hombre de autoridad. Y le digo a uno, ve y va. Y al otro le digo, ven y viene. Él entendió el poder del Espíritu Santo. Él entendió el poder sobrenatural que estaba sobre la vida de Jesús. Y ese poder sobrenatural está sobre tu vida, sobre mi vida. Solamente que lo tenés que usar. Solamente que lo tenés que poner en práctica. Por ejemplo, yo te regalo un auto. Toma, acá están las llaves. Toma la llave del auto. Y vos no creíste. Y vos no lo usaste. Entonces el auto va a estar parado en la puerta de tu casa. Pero si vos crees, lo pones en práctica, el auto va a funcionar y te va a llevar a donde vos quieras. La fe te lleva a donde vos querés. Aleluya. Yo me acuerdo cuando era joven, tenía 21 años, y le dije a mis amigos, le digo, yo voy a ir a Estados Unidos. Y se empezaron a reír y me dijeron que iba a ir ahí cerca de la plaza del Obelisco. Hay una calle que se llama Estados Unidos. Y se empezaron a reír. Y yo tenía ganas de llorar, pero me hice el duro. Pero tenía ganas de llorar porque me sentí humillado. Pasaron los años. Yo fui a Estados Unidos, yo fui a París, yo fui a Italia. Yo fui a muchos países a llevar el Evangelio. Fui a Chile. Fui ahora que vivo en Brasil. Entonces, Dios me llevó a las naciones. ¿Por qué? Porque Él vio la fe de mi corazón. Entonces, si Dios lo puede hacer conmigo, también lo puede hacer contigo. Cree en el Señor, pon en práctica su palabra y las cosas acontecen, porque Él te va a dar más talentos. Empieza con un talento, te va a dar 2, te va a dar 3, te va a dar 4. Hoy empecé con un libro, hoy tengo 8. Tengo 8 libros y sigo escribiendo. Y el Señor es maravilloso. Yo cuando pienso que es hasta aquí, el Señor me llama a hacer algo más, me da un talento más. Hoy estamos
con la iglesia virtual. Por eso te invito a que te suscribas a la iglesia virtual, a nuestro canal Marcelo Parrelia. Hoy estamos en la radio, predicando en Argentina. Y también tenemos nuestra radio, que la voy a dejar aquí abajo para que tú la puedas escuchar, ¿no? La radio de Unicristo. Y también tenemos nuestras páginas web. Y son todos talentos que están trabajando para la gloria de Dios, para ganar alma, para llamarte a la acción. Dios quiere llamarte a la acción, hermano, hermana. Dios quiere que ejerzas la fe. Dios quiere que ejerzas tu talento para bendecir a otros. Hay millones que todavía no escucharon de Jesucristo. Hay millones que lo rechazan porque no entienden su amor, su misericordia. Creen que es una religión más. No es Jesús una religión. Tampoco es un estado de ánimo. Hoy tengo fe, mañana no tengo fe. Jesús no es un estado de ánimo. Jesús no es una religión. Jesús es el Dios Todopoderoso, que vino a la tierra en forma de hombre para mostrarnos el camino para ser salvos. No podemos ser salvos por obras. No podemos ser salvos porque somos buenas personas. Por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Pero en el versículo 24, son justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Acepta a Jesucristo y que esa gracia te alcance, te bendiga y te llene de gozo y de amor y de paz. Hay mucha gente que no puede dormir. Hay mucha gente que no tiene paz en el corazón. Tienen dinero, pero no tienen paz. Entonces, quiero decirte que hay un secreto escondido en Jesucristo. Yo te doy la paz no como el mundo te la da, dice Jesús. Entonces, venga a Jesús, acepte a Jesús, lea la Biblia y cosas grandes ocurrirán en tu vida. Desde aquí de Río de Janeiro, mis oficinas, te saluda el pastor Marcelo Parrelia y los espero en el próximo video.